Hola hermanos, que tengan un hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Arismon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos primero a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te damos gracias porque tú siempre cumples tus promesas, por lo cual te pedimos que nunca dudemos de ti, porque si no escatimaste a tu Hijo amado para nuestra salvación, mucho menos nos abandonarás en el fin de los tiempos. Y por tal motivo, ¿quién nos acusará? ¿O quién podrá separarnos de tu amor? Nadie. En nombre de Jesús. Amén. Si creemos que vamos a entrar al cielo como en algún tipo de alfombra roja o en limusina, estamos muy pero muy equivocados. Nosotros vamos a ser probados en nuestro camino al cielo. Y eso está bien. No podemos pensar que eso está mal. Al contrario, es lo correcto. ¿Y por qué? Porque el corazón del ser humano es engañoso. Y por eso tenemos que ser probados. Por ejemplo, en este año, hermanos, les cuento que un familiar murió. Lo cual fue una prueba para mí un poco dura, o muy dura diría yo. Sobre todo porque fue algo demasiado inesperado. Y bueno, para no contarle de todos los años de lo que ha ocurrido, pero por ejemplo el año pasado recibí la terrible y horripilante noticia de que algunos familiares habían recibido el bautismo negro. Lo cual fue una sorpresa terrible para mí porque lo hicieron a escondidas. Y luego yo me enteré de forma inesperada porque bueno, se presentó una situación en la que tuvieron que contarme. Y así, hermanos. Pero bueno, en general era como una cosa por año. Pero ahora, este año, como que otra calamidad. Y es lo que les voy a contar en este video. Dios me mostró la crisis de Job. Me mostró cómo la esposa de Job le dice, ¿hasta cuándo retendrás tu fe? Leamos en Job, capítulo 2, versículo 9 al 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Sin embargo, hermanos, aún pensaba yo, de nuevo, ¿cómo puedo predicar la ley de Dios? Porque se trataba de que yo la predico. Predico que la ley de Dios nos preserva de la enfermedad, nos da buena salud, sobre todo la ley de Levítico, que nos dice qué alimentos o medicamentos podemos recibir en nuestro cuerpo y cuáles no podemos recibir porque son inmundos. Y yo decía, sí, Padre, pero yo estoy predicando esto. Entonces el Padre Eterno me mostró que la palabra integridad, con la cual la esposa de Job le dice a él, ¿hasta cuándo retendrás tu integridad? No solo se trata de hacer lo correcto, por ejemplo, no robar, sino que también incluye la ley de Levítico. Inclusive, incluye no comer animales inmundos. Y más aún, incluye alimentarse de acuerdo al plan inicial que Dios estableció para el hombre, para el ser humano. En Génesis capítulo 1, versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Por lo cual, hermanos, el Padre Eterno me muestra que esta integridad de Job no era simplemente no robar, no matar, sino que era una manera de actuar, de vivir de parte de Job, perfectamente acorde con la voluntad del Padre. Es decir, hermanos, Job comía frutas, semillas, verduras, hortalizas. Eso era lo que comía Job, por lo cual podemos ver que Job fue recriminado por su esposa, no solo por su fe en términos de adoración, sino también por todo lo que comprende la ley de Dios, inclusive en términos de alimentación. Por esto nosotros vemos que los hijos de Job no seguían las leyes de alimentación del Padre, y obviamente tampoco seguían las otras leyes, por lo cual todos murieron precisamente cuando estaban comiendo y bebiendo alimentos inmundos. Leamos en Job capítulo 1, versículo 18 al 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Así que cada vez que algo malo le ocurre a Job, sus hijos e hijas estaban reunidos comiendo y bebiendo, y venía entonces la tragedia. Así que cuando vemos este comer y beber, no solamente nos muestra que los hijos de Job estaban en una especie de religión apóstata, sino que también tenían una forma de comer y beber que no estaba aprobada por el Padre Celestial, y que es en sí una violación de las leyes de Levítico. Por lo cual, hermanos, el Padre me mostró que tanto la esposa de Job como sus hijos no era que no creyeran en Dios, o que creyeran en otro Dios como otro tipo de religión o idolatría. No,
Ellos profesaban creer en Dios, pero tenían una apariencia de religiosidad que estaba alejada de esa integridad que sí tenía Job, es decir, de la ley de Dios. Sin embargo, hermanos, esta es la paradoja. De repente Job recibe una terrible enfermedad, le salen llagas en todo su cuerpo, y su esposa apóstata estaba perfectamente bien de salud. Y luego vinieron también los amigos de Job a recriminarlo, a culpar también a Dios por todas las calamidades que le habían ocurrido a Job. Y, por otro lado, los amigos apóstatas de Job estaban completamente sanos, mientras que Job estaba enfermo. Mientras tanto, el Padre me mostró lo que le ocurrió a Jesús, y cómo Jesús predicaba la salvación por arrepentimiento y, por ende, por deducción lógica, por obediencia a la ley de Dios. Pero sin embargo ahora el mismo Jesús era condenado precisamente por obedecer la ley de Dios. Es una ironía. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 4 versículo 23. Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Es de lo más duro que te pueda decir alguien. Si tú eres un salvador, ¿por qué no te salvas tú mismo? Bájate del madero. Jesús, siendo condenado por la ley de Dios, ¿pero cómo? ¿No se supone que la ley de Dios salva a los que la guardan y que condena a los que la violan? ¿Por qué ahora entonces Jesús es condenado? Claro, alguien dirá, para salvarnos, Ecusatón. Sí, pero al fin de cuentas, ¿cómo puede un condenado predicar la salvación si está condenado? ¿O será que un mendigo te va a predicar sobre cómo hacerte millonario si es mendigo? Por supuesto que la lógica común nos dice que no es posible. Ninguno que quiera hacer dinero recibe consejos de un mendigo. Asimismo, ¿cómo podemos recibir la salvación de un condenado? Mientras Jesús iba con ese madero al hombro, era recriminado por todos. Pero Jesús guardó la ley perfectamente. Mientras tanto, Jesús era herido, golpeado y castigado como el peor de los criminales. Pero los criminales andaban libres. Estaban gordos y rozagantes, felices. Se burlaban de Jesús, diciéndole: si eres hijo de Dios, bájate del madero. Si guardas la ley, ¿por qué eres condenado? ¿Y cómo podía Jesús predicar salvación si él mismo estaba en condenación? Aquí entendemos aún más la fe del mal llamado buen ladrón. Porque, hermanos, imagínate que un mendigo entre a tu casa a enseñarte a cómo hacer dinero. Por supuesto que no le pondrías atención. Si eres un hombre de negocios, seguramente lo sacarías de tu casa. Asimismo, ¿cómo puede alguien que va en camino a ser condenado enseñar salvación? Y sobre todo, ¿cómo puede este llamado buen ladrón tener fe en alguien que está siendo condenado? Es como un rico tener fe en un mendigo. Hermanos, entonces entendemos la fe de este llamado buen ladrón. Por eso Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Porque, hermanos, tremenda fe. Jesús le dice: hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Porque, por supuesto, es una fe impresionante la de este ladrón. Porque a pesar de que Jesús estaba ahí, condenado en el madero, el buen ladrón dijo: Él es justo. Nosotros somos injustos. Nosotros merecemos este castigo, pero Él no. Él no ha hecho nada malo. Hermanos, esto tiene una trascendencia impresionante, porque el juicio que el ladrón hace es mucho mejor que el que hicieron las altas autoridades de Jerusalén. El ladrón primero se reconoció a sí mismo como injusto. Sin embargo, la mayoría de judíos se veían a sí mismos como justos y veían a Jesús como injusto. Le decían: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Ocurre que los seres humanos juzgamos mal y decimos que un rico es buena persona porque es rico y un mendigo es mala persona porque es pobre. Asimismo decimos que un enfermo es malo porque se ha enfermado y un sano es bueno porque está sano. Ha de llevar un estilo de vida muy saludable, está sano. Pero en esto nos gana el mal llamado buen ladrón, en que él no juzgó a Jesús por las apariencias, como lo hace el mundo, sino que lo juzgó en base a los hechos y evidencias, en base a la ley de Dios, sabiendo que Jesús actuó siempre perfectamente. Y por tanto el juicio que el ladrón hace es mejor que el que hizo Herodes y Pilatos, siendo Herodes y Pilatos príncipes y reyes, pero hicieron un juicio corrupto sobre Jesús, mientras que el buen ladrón, siendo persona humilde, juzgó a Jesús correctamente. Hermanos, es de locos. Los emperifollados príncipes y reyes de Jerusalén eran corruptos, llegando a tal punto de que terminaron condenando al inocente. Es impresionante. Mientras tanto, Dios fue tan bueno
que sabiendo la mente corrupta de Pilatos, le envió un sueño a su esposa para que le advirtiera que Jesús era justo y bueno y que no debía ser condenado. Leamos en Mateo capítulo 27 versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, hablando de Pilato, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Así que Pilatos fue advertido por Dios, hermanos. Cuidado con esa corrupción tuya, Pilatos, no sea que termines condenando al justo. Muchos gobernantes hoy en día están gobernando tiránicamente, respaldados por su sociedad secreta, pensando que todo ser humano es injusto y que por tal motivo son merecedores de un trato tiránico. Pero en el fin de los tiempos habrán 144,000 justos que serán injustamente condenados por los gobernantes tiránicos, y de nuevo se repetirá el grave error de Pilatos. Mientras el ladrón se declaró a sí mismo injusto, el corrupto Pilato se declaró a sí mismo inocente. Leamos en Mateo capítulo 27 versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Wow, hermanos. Asimismo pronto habrá muchos justos condenados injustamente, y la mayoría de personas del mundo dirán que son inocentes de esa sangre. Fue lo que muchos dijeron en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica martirizó a 100 millones de cristianos. No es mi problema. Inclusive los elegidos caerán en este error. Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué soy condenado? ¿Por qué me ha venido este problema? No podrán tolerarlo. ¿Cómo puedo predicar salvación si yo mismo estoy condenado en vida? Entonces abandonarán la fe, no retendrán su integridad, porque verán a los impíos gordos y rozagantes, y a los justos desfalleciendo casi hasta la muerte. Y los impíos dicen: pero yo estoy bien, soy próspero, Dios me bendice, por supuesto. Y este justo, míralo, desfalleciendo. Debe ser un pecador terrible. Debe ser porque es peor que yo. Hermanos, nosotros juzgamos según las apariencias, haciendo acepción de personas, y decretamos juicios corruptos, no basados en las evidencias, sino en las apariencias. Bueno, también vi que en una crisis de este tipo, hermanos, por nuestra propia fuerza no podremos superarla, sobre todo cuando es algo que llega sin que nosotros lo esperemos, sin previo aviso, sin que podamos hacer un plan como para pensar lo que haremos si se presenta tal o cual situación, sino que es algo que llega de forma repentina, como lo que le ocurrió a Pedro, quien de repente negó a Jesús, tal y como Jesús se lo había advertido. En Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, Satanás le pidió permiso a Dios para zarandear a Job, y también le pidió permiso a Dios para zarandear a Pedro, y así será también con nosotros. Sin embargo, en el caso de Pedro, él declaraba que él iría con Jesús hasta el fin del mundo, hasta la muerte. Pero Pedro confiaba en su propia fuerza. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando Satanás tiene un poder muy superior a nosotros? Su fuerza mucho mayor que la nuestra, y tiene el poder de dejarnos sin fuerzas, de quitarnos la fuerza. Y luego sin fuerzas, ¿qué haremos? He visto, hermanos, que nosotros no tenemos fuerzas para combatir contra este poder superior del demonio. De repente puede llevarnos a un límite que nosotros jamás habíamos experimentado, una situación nueva que nos causa debilidad como nunca la habíamos conocido antes. Y de repente empiezan los pensamientos: bueno, ¿y si muero? ¿Qué sentido tiene todo? De repente nosotros siempre hemos repetido que es mejor morir con Jesús que vivir con el demonio. Pero ¿qué pasa también, hermanos, cuando hay un dolor insoportable, intolerable? Nosotros nos vemos obligados a pedir ayuda, tanto a Dios como al hombre. Hermanos, he visto que en nuestra propia fuerza no podremos superar las crisis que se vienen. Será solo mediante la oración y la vigilia cómo podremos pasar las pruebas, hermanos. He visto que aquel que diga: yo soy fuerte y no recibiré la marca, el nombre o el número de la bestia, ese será precisamente el que fracase. Tal como ocurrió con Pedro, quien dijo: iré contigo, Jesús, hasta la muerte. Pedro confiaba en su propia fuerza. Se dijo a sí mismo: tengo fe, tengo integridad. Inclusive Pedro se declaró a sí mismo como justo, igual que Pilato, diciendo: soy inocente. Pero plop, el hombre no puede justificarse ni salvarse a sí mismo. Tenemos que tener cuidado con eso.
Por esto Jesús le dice a los apóstoles, en Mateo capítulo 26, versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Recordemos, hermanos, que Pedro dijo que él iría con Jesús hasta la muerte. Pero, ¿qué pasó? Cuando Jesús quiso que Pedro estuviera en oración y velando con él, precisamente cuando Jesús estaba triste hasta la muerte. Pues, ¿qué ocurrió? Que Pedro se durmió. Por esto leemos en Mateo capítulo 26, versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que Pedro, aquel que dijo que él iría con Jesús hasta la muerte, sin embargo no pudo velar con Jesús ni una hora. Así también nosotros decimos, yo no tomaré la farmaqueia, refiriéndome precisamente o específicamente al bautismo negro. O decimos, no recibiré la marca de la bestia, refiriéndome al reposo dominguero. Y sin embargo Jesús nos dice que la carne es débil. Una debilidad que tal vez tú nunca hayas sentido antes, que tal vez tú no conozcas, pero que el demonio es capaz de hacértela sentir. Y nosotros entonces entendemos lo que ocurre cuando no estamos velando y orando. De repente, en el momento, la crisis llega de forma inesperada y no estamos preparados para lo que se viene. La crisis nos coge de sorpresa. Por esto es que Pedro en esa debilidad falló, terminó negando a Jesús, porque se derrumbó, se debilitó, le temblaron las piernas y fracasó. Pero nosotros tenemos en este caso un problema mucho mayor que el que tuvo Pedro, porque Pedro pudo pedir misericordia, tuvo una segunda oportunidad. Pero el bautismo negro, o el reposo dominguero, o la adoración trinitaria, cuando son decretados por la bestia a través de la imagen de la bestia, ocurre entonces que, si lo recibimos, estamos perdidos para siempre, y ya no podemos pedir misericordia. En este caso, seguramente si yo hubiera recibido el bautismo negro, estaría perdido para siempre, y tal vez ni siquiera pudiera hacer este video, porque ya no podríamos restaurarnos, recuperarnos, porque hemos cometido la blasfemia final contra el Espíritu Santo. Y por tanto, nosotros no tenemos esa segunda oportunidad que tuvo Pedro. Entonces, nosotros estamos en un problema mucho más fuerte que el que vivió Pedro, porque Pedro flaqueó porque la carne es débil. Jesús se lo dijo. Pero ¿qué haremos nosotros? Cuando, de nuevo, el demonio sabe que la carne es débil. Pero ahora nosotros solo tenemos el problema de que si llegamos a recibir el bautismo negro, o el reposo dominguero, o la adoración trinitaria, estaremos perdidos para siempre. Así que no toda situación es igual, ¿ok? De todas formas, hermanos, el mensaje de esto es precisamente que a nosotros nos van a llegar crisis y que van a ser crisis inesperadas y que en el momento no vamos a poder pensar claramente, por lo cual tenemos que entrar en oración para que en ese tipo de crisis tomemos las decisiones más correctas, para que si vamos a morir, muramos en Cristo y no sea lo que no queremos, que es tener vida, pero en el demonio, perdiendo nuestra salvación para siempre. Yo, por supuesto, le doy gracias al Padre y al Hijo, porque salí victorioso de esta situación, no recibí el bautismo negro, que es lo importante, y sin embargo, lo único que sí me queda de una gran enseñanza, hermanos, es que tenemos que prepararnos para algo inesperado, algo que va a ocurrir de la noche a la mañana de forma rápida y repentina, y que si no estamos en oración, vamos a actuar de manera incorrecta. Por lo cual, hermanos, recordemos lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 19 al 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por supuesto, el apóstol Pablo no nos está diciendo que podemos pecar libremente porque no pecamos nosotros, sino el mismo pecado. Lo que el apóstol Pablo nos quiere decir es que mientras tengamos esta carne débil, vamos a tener que estar vigilantes porque estamos inclinados al mal. Estamos inclinados a tomar decisiones que en determinado momento pueden ser muy incorrectas. Cada quien que esté en oración. Lo importante, hermanos, es no recibir el bautismo negro. Por lo tanto, hermanos, declaro que la ley de Dios es justa, santa y buena. Y Dios es justo en probar a sus siervos. Por esto leemos en Salmos capítulo 26, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y luego leemos en Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que yo les digo que nadie se declare justo y limpio en sus propias palabras, y nadie diga por su propia fuerza que no recibirá el bautismo negro o la marca o el nombre de la bestia, sino que más bien sepa
que si no hay oración y vigilia, y no recibe la ayuda del Padre Celestial, no podrá vencer esas crisis. Por eso, nosotros pedimos hoy fervientemente a nuestro Padre amado que nos dé fuerza en la debilidad para que no lo traicionemos, porque sabemos que no tendremos una segunda oportunidad como la tuvo Pedro, sino que tendremos solo una oportunidad. Si recibimos el bautismo negro, o la marca, o el nombre de la bestia, sabremos que estaremos perdidos para siempre. Por lo cual, si nosotros nos sentimos fuertes en la fe, oremos, porque ahí es cuando somos más débiles en la fe. Porque luego viene la crisis repentina, la desgracia, la calamidad. ¿Y qué haremos cuando todo el mundo está feliz? ¿Qué haremos cuando todas las personas están bien? Y nosotros, los que supuestamente somos los elegidos, estamos muy mal. Recordemos que los amigos de Job desataron la ira de Dios, y que fue gracias a Job que ellos no recibieron la ira de Dios. Asimismo, hermanos, nosotros no queremos recibir la ira de Dios que está a punto de desatarse en el mundo una vez sea impuesta la marca de la bestia, el nombre o el número de la bestia. Nosotros no queremos traicionar a nuestro Padre Celestial, sino que queremos su misericordia. Y por tanto, nosotros tenemos que entender que es en oración y vigilia que podremos salvarnos de la marca de la bestia, hermanos. Porque luego también nosotros vimos que así como los amigos de Job se aprovecharon de su debilidad para tratar de culpar a Dios de lo que estaba ocurriendo, así algunos se aprovecharon de la debilidad de Ecusatón para también culpar a Ecusatón de que se había equivocado. Pero hermanos, la gloria y la honra sea para el Padre y el Hijo, porque aquí está su ley victoriosa y eterna para siempre. Por lo cual, hermanos, nosotros debemos entender que si la voluntad de Dios es que muramos, sepamos siempre que la ley de Dios permanecerá victoriosa para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta pronto, hermanos. Thank you.